por dar la espalda. Muy buenos días, estoy muy agradecido con las organizaciones ciudadanas y con las organizaciones políticas que se han convocado, que me han convocado y que se han congregado aquí. Por cierto, en una arquitectura que me parece mucho más democrática, infinitamente más democrática que la que nos tiene acostumbrados el poder público en México, que está hecho para que una inmensa multitud guarde silencio y haga reverencias a una sola persona en San Lázaro y algunos otros recintos. Mi llamado se titula La democracia ante todo. Entiendo que los partidos y organizaciones que integran el Frente Ciudadano por México no me han invitado a este foro, Los Ciudadanos Opinan, para hacer política partidaria. No lo plantearon así, ni yo lo hubiera aceptado. Por una parte, la definición de un escritor está en su obra, no en sus discursos públicos. Allí, en mis ensayos y libros, desde hace 40 años he dejado testimonio de mis convicciones políticas, democráticas y liberales. Por otra parte, la vocación de un intelectual no es el poder, sino la crítica del poder. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y para Daniel Cosío Villegas, mi maestro, esta frase de Lord Acton era un acto de fe. También para mí, resume mis convicciones sobre el poder en general y el poder en México, convicciones que la historia atroz del siglo XX y la no menos ominosa del XXI confirman día con día. Baste decir entonces que me opongo al poder absoluto de un partido, de una institución y más aún de una persona. Me opuse antes, me opongo ahora y me opondré siempre. Al poder hay que acotarlo para que haga el mínimo daño posible. Acotarlo para ponerlo en la tierra, para procurar que en lo posible encauce su acción al beneficio colectivo, para exigirle cuentas, para burlarse de sus pretensiones, para reclamarle sus atropellos, para juzgarlo en sus faltas, para evitar a toda costa su endiosamiento. Y el único método que la humanidad ha inventado para acotar al poder es la democracia. Francisco I. Madero, el mayor demócrata de nuestra historia, la resumió, como sabemos, en un sencillo lema: sufragio efectivo, no reelección. La primera parte de la fórmula respondía a la pregunta ¿quién gobierna? La segunda a la cuestión ¿cómo acotar a el que gobierna? El viejo sistema de partido hegemónico fundado en 1929 simuló honrar a la democracia, después de todo no dejó de haber elecciones, y para ello fue perfeccionando un mecanismo de adulteración que los mexicanos, por sorprendente que parezca, llegaron a ver como la normalidad misma. La mentira funcionó por más de medio siglo. Por fortuna, a lo largo de ese periodo, México cumplió la mitad de la fórmula de Madero. Acotó al poder absoluto, cerrando las puertas a la reelección. El logro principal de la transición del año 2000 fue asumir en sus dos elementos esenciales el lema maderista. No solo elegir en un marco de equidad al nuevo mandatario, sino reafirmar los límites temporales de su mandato. Y a esa acotación siguieron otras fundamentales, como la división de poderes y las libertades civiles que, si bien no son plenas, han dado avances sustanciales. A pesar de esos progresos, 17 años más tarde vivimos tiempos de enojo, confusión y desaliento. El malestar tiene raíces comprensibles y justificadas y no es este el lugar para abordarlas.
Baste decir que a esas fuentes de inconformidad se agrega ahora la estela de duelo, empobrecimiento, miedo, incertidumbre y frustración que junto al admirable espíritu solidario ha dejado el terremoto del 19 de septiembre. Y por si algo faltara en la conjunción astral, estamos en el umbral de las elecciones generales del 2018 que renovarán, además del Ejecutivo, el Legislativo y varias gubernaturas, buena parte de los poderes de la República. Será, no me cabe duda, que será la tercera prueba de nuestra democracia en este siglo y, a mi juicio, la definitiva. Si la superamos, nuestra consolidación nacional será irreversible. En la circunstancia actual, el fortalecimiento de la democracia es una prioridad nacional. En mayo de 2004, la revista Letras Libres propuso un método para lograrlo. Cabe en una sola palabra: debates. Debates en diversos formatos y temas. Debates conducidos por comunicadores de reconocida trayectoria e ideología diversa. Debates en instituciones académicas, en foros empresariales, en medios, en foros ciudadanos, en los estados y en la capital. Debates para que el elector calibre el proyecto, el carácter, el temple de quienes aspiran a ser sus gobernantes. Y sobre la base de ese escrutinio tenga mejores elementos para ejercer su derecho al voto. Nuestra propuesta, por desgracia, cayó en el vacío. La legislación electoral del 2007 llevó a rango constitucional algunas reglas que no solo desalientan los debates, sino que los vacían de significación y de funcionalidad. Pongo un ejemplo. La legislación en su versión actual, avalada por el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, impone no solo al Instituto Nacional Electoral, sino a cualquier institución o medio que organiza debates, la regla absurda de invitar a todos los candidatos, que en el caso del 2018 puede traducirse en una farsa donde participen decenas de personas. Esta regla en particular debe flexibilizarse, por ejemplo, dividiendo a los contendientes en dos grupos bajo criterios de representación en el Congreso o del porcentaje de votación en las últimas elecciones del 2015. Entiendo que el propio INE trabaja actualmente en propuestas innovadoras. Urge saber cuáles son y cuándo serán presentadas. Creo la legitimidad misma, pienso, del proceso electoral depende, en no menor medida, de la celebración de debates verdaderos y no simples monólogos. A mi juicio, el procedimiento de debates es el más adecuado, además, para que las formaciones políticas mexicanas elijan a sus candidatos. Es obvio que al menos una se va a rehusar a hacerlo. Las demás deberían poner el ejemplo y debatir para elegir. Un debate, debo subrayar, no es una discusión teológica ni una esgrima entre doctrinas o principios para ver quién es el más puro. Un debate es la discusión racional y objetiva sobre cómo mejorar la vida del ciudadano. Nada menos y nada más. En México tenemos una proclividad santurrona por las doctrinas y una penosa incapacidad para proponer soluciones concretas. En particular, al Frente Ciudadano, quiero recordarle que la división izquierda y derecha es, a estas alturas, francamente doctrinaria y anacrónica. Los problemas de México son la corrupción, la violencia, la impunidad, la desnutrición, la pobreza, infinitos problemas, y sobre ellos hay que debatir. En concreto, hablando de soluciones prácticas, no de doctrinas, soluciones prácticas sobre las que hay que concordar y buscar una racional convergencia. Hay una justificación adicional en la propuesta de los debates.
El duelo nacional y el espíritu de solidaridad que desplegaron los ciudadanos no merece la falta de respeto que implica ver tapizadas de propaganda las bardas heridas de nuestras ciudades. Tampoco merece el aturdimiento de miles y miles de spots. Los ciudadanos mexicanos merecen un ejercicio de razón pública, respetuoso y serio, y eso solo se consigue celebrando en todos los foros debates. En aquel número de Letras Libres publicamos un ensayo del Premio Nobel de Economía 1998, Amartya Sen, en el que defendía con pasión e inteligencia la necesidad de los debates. Pero lo que resulta más pertinente para nuestra circunstancia en aquella discusión de Amartya Sen, tras los terremotos de septiembre, es la siguiente argumentación referida a la India democrática por contraste con la China autoritaria. Dice Amartya Sen, la opción de tratar de subsanar los defectos de la práctica democrática a través del autoritarismo y la supresión del debate público incrementa la vulnerabilidad de un país a los desastres, en muchos casos hambrunas, y también a la desaparición paulatina de logros antes asegurados debido a la falta de vigilancia pública. En otras palabras, una cultura del debate permite acotar y llamar a cuentas al poder público, sobre todo en casos de desastre. Es precisamente nuestro caso. La magnitud asombrosa de la tragedia exige que los candidatos debatan sobre ese tema, no con declaraciones vagas y doctrinarias, con propuestas precisas y prácticas. Finalmente, nuestra democracia es joven y es frágil. O, para ser más claros, nuestra democracia, como todas, desde Grecia, es mortal, o puede serlo. Nuestra misión es defenderla. Para ello, en el Frente Ciudadano, en los partidos, en las contiendas electorales de los estados y de la Federación, hago un llamado a que ejerzamos un capítulo nuevo de nuestra democracia. Hagamos un ejercicio masivo de razón pública. Los ciudadanos lo merecen. Abramos paso a los debates. Muchas gracias.